Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sin descuidar la atención al mega expediente de la tragedia inmensa que nos abatiera con el desplome del techo de la sala de baile Jet Set, y sobre todo con la atención puesta en el manejo que se le pueda dar en justicia para que todos los afectados que así reclamen sean atendidos justamente. Hoy debo de asumir, volviendo a la técnica del programa por su coherencia, al tema de las guerras. El fantasma de la guerra mundial nos está asediando. Ahora se acaba de poner de manifiesto una situación sumamente crítica y peligrosa. India y Pakistán a punto de irse a la guerra. Esto con motivo y en ocasión de un espantoso atentado terrorista por un grupo musulmán de turistas de India. India respondiendo y ofreciendo represalias. Pakistán diciendo que la guerra está apenas a unas horas. Ellos han tenido guerras, 4 en total, pero la del 71 fue quizás la más cruenta. Sobre todo porque el trastorno de Cachemira y el Punjab sigue siendo trastorno. Y esos rencores entre esos dos pueblos, esas dos naciones, esos dos estados, no hay manera de que cese. Tiene una basamenta religiosa irreductible. Ahora ocurre que ya ambas naciones tienen el arma atómica. Vale decir, si sobreviene una nueva guerra, el mundo tiene que cruzar los dedos y rogar para que esa guerra se mantenga en términos convencionales y que ninguna de las dos se atreva a usar el arma atómica, con la natural represalia que entrañaría de parte de la afectada. Y esto naturalmente produciría daños inmensos en el mundo. No se sabe exactamente, no se puede calcular la devastación en la atmósfera, en el clima, en las cosechas, el desastre. De manera que estamos bregando con Hamas y Gaza y el Medio Oriente. Cese al fuego, no se respeta, se suspende, vuelve. Israel tomando de nuevo Gaza. Ucrania. Rusia apertrechada en sus posiciones. No define claramente qué quiere.
Sí lo ha dicho otras veces, pero ahora cuando el presidente Trump está mediando, se muestra más optimista con sus tratos con Zelensky, al cual había reprendido, porque Rusia parecía positiva para el acuerdo de paz y Zelensky estaba rebelado. Ahora ocurre que Zelensky lo ve el presidente Trump como positivo y la otra callada. Todo con Crimea de por medio, que ya está reconocida como parte de la Federación de Repúblicas Rusas, de Rusia. Y los nuevos territorios. En medio de esto, la tormenta misionera de Trump introduce un espectacular elemento, un ingrediente desconcertante, porque está gestionando la paz, pero al mismo tiempo le está proponiendo a Ucrania un negocio de vasto alcance sobre sus tierras raras y minerales, con compañías e intereses norteamericanos. Se supone que es para decirle a Ucrania, vamos a meter intereses comunes, yo te voy a hacer más rico de lo que eres, pero estando nosotros ahí, no se puede pensar en que Rusia va de nuevo a invadir más terrenos de tu territorio, de tu Estado-nación. Eso se asume como una especie de vertiente tranquilizante. Decirle, mira, tú vas a perder territorio, pero tu nación va a ser más fuerte, porque estos negocios que te propone Estados Unidos son espectaculares. Uno desde la distancia eso es lo que piensa. Pero sigue el silencio de Rusia. En definitiva, no hay motivo para el optimismo que nos hace soñar con la paz. Estamos realmente bajo un peligro global. El mundo está desajustado, luce zarandeado por los acontecimientos y los sucesos. Y el liderato en general, global, sobre todo en Unión Europea, muy deprimido, muy decaído, muy ineficaz. Se ha refugiado en la idea de su autodefensa, aumentar el armamento para la guerra. Una vez aumenten el armamento, se entiende que puede ser para la defensa, ya que Estados Unidos se ha salido. Pero, y se ocupan, como dijo el Reino Unido, se van al territorio de Ucrania. Se escala la guerra, porque ahí habló Rusia. Si es así, nosotros vamos a responder con los misiles hipersónicos. En definitiva, el mundo no está seguro. Ahora tenemos eventos importantísimos, la muerte del Papa Francisco, que afectó y conmovió a medio mundo. China, con su sabiduría inveterada, milenaria, viendo los sucesos, pero haciendo también sus acciones en el Pacífico como demostraciones de que sigue empecinada en que Taiwán no puede ser independiente, que es una provincia más.
Eso abre, como siempre, más el campo de las aprehensiones, de los temores. En definitiva, yo no quería hacer este programa sin darle a ustedes, tan amables, que siguen este programa desde hace tanto tiempo, una especie de panorámica, porque debemos todos armarnos mentalmente de la precariedad de la paz, cada vez más imposible que luce su logro, y prepararnos mentalmente, porque esa sería el exterminio de la humanidad. Dios nos libre. Dios nos libre. Ahora bien, el programa debe ser seguido por una defensa serena, yo diría mansa, pero enérgica, de la coherencia de un partido político que no ha tenido jamás expresiones cuantitativas electorales importantes, la Fuerza Nacional Progresista, la cual, al ser fundada allá por el año 80, su presidente, que he sido yo, dijo: seremos una fuerza de testimonio. No esperemos crecer cuantitativamente, pero sí ser una fuerza influyente en sus posiciones, como una especie de control social de otros sectores que han venido incurriendo en conductas impropias, sobre todo frente a los delicados intereses nacionales. Esa coherencia ahora apareció una experiencia hasta ridícula, porque se instrumentalizó a un joven dirigente cuyo nombre no me interesa mencionar, para que aprovechara mal unas declaraciones que diera mi hijo Pelegrín en un programa de televisión, hablando de los trastornos en las relaciones dominico-haitianas. Pelegrín hacía, como siempre, una reflexión fundada en el examen del pasado, el presente y en la concepción del futuro. Y dijo que en realidad todos los presidentes, los gobernantes, tenían su cuota de responsabilidad, porque no se podía culpabilizar a uno solo. Eso lo extrajeron algunos compañeros perniciosos del joven prospecto, que parece que intentan jubilar a su padre. Y de ahí una periodista le pregunta, no se sabe qué le preguntó, y él responde que la Fuerza Nacional Progresista, los vinchos fue el término. Eso está fuerte, que sean ellos los que se refieran a eso, porque ellos tuvieron la dirección de migración durante el gobierno del PLD. Se entiende que de su padre, pero como él quiere limitar las menciones de su padre lo más que pueda, el PLD, eso trajo una especie de desorden en las redes,
Los muchachos, los hijos míos, como siempre, contestaron con severidad y con pruebas demoledoras de que esa era una falacia. Porque en el fondo se vio claro que lo que pretendía el grupito que andaba conspirando dentro de la fuerza del pueblo, de restarle y arruinar la credibilidad de la Fuerza Nacional Progresista, que evidentemente, con motivo de la agravación terrible que ha sufrido el trastorno en las relaciones dominico-haitianas, la ocupación creciente, las bandas criminales intentando el derrame de poblaciones hacia acá, el robo del río Masacre, todas esas cosas, ya el asunto tomó conciencia el pueblo. Y la Fuerza Nacional Progresista, los vinchos, como le llaman, lo apodan a mucha honra, digo yo, desde mi ancianidad. Se siente aludida malamente, en una forma innoble, capciosa. Solamente la mala compañía puede lograr eso. Estos son unos oportunistas. Tuvieron la dirección de la migración cuando el gobierno del PLD y ahora vienen a criticar al gobierno de su padre. Déjeme usar su padre como mención. No. En todos los pactos que firmó la Fuerza Nacional Progresista, los ordinales más exigentes y más presionantes eran los relacionados con la tragedia de Haití, la solución posible a cargo de la comunidad internacional en Haití, no en la República Dominicana. Ese fue un discurso consecuente desde el año 93, lo pactado con el PLD de Juan Bosch. Estoy hablando de otra cosa. El acero del blindaje de ese PLD con la figura del prócer Juan Bosch. En el 93, esa exigencia estaba. Después, cuando llegó la nueva ola y los jóvenes y la antorcha, esos relevos que se hicieron, en los pactos figuró siempre esa exigencia fundamental de la fuerza. Pero no solo en los pactos, no solo en los pactos. Durante los gobiernos, nunca la Fuerza Nacional Progresista redujo el rigor de sus exigencias. ¿Cuál fue el encanto, diríamos, del gobernante que pactara con nosotros en el 96? Respetar la posición de los vinchos. La respetó, y ya en 3 periodos, en los últimos 14 meses de su periodo, 15 meses, ya para el año 12, hizo un esfuerzo porque la situación estaba deteriorándose en una forma delicadísima y llamó a José Ricardo Taveras Blanco, un joven que ha sido un consecuente y muy fraternal amigo nuestro, secretario general de la fuerza. Hizo un trabajo admirable, dentro de lo posible que se podía hacer.
en migración. Incluso se rehusó en principio cuando se lo propusiera el presidente Leonel Fernández y le dijo, yo no puedo porque que la posición de mi partido es otra. No, haga su trabajo. Eso fue un gesto valioso, importante, políticamente inteligente de parte de un presidente de la República. Respetar a un aliado que tenía en el tema fundamental una exigencia tremenda de lealtad y consecuencia con la causa nacional, con la independencia, con la soberanía, con la nacionalidad de su patria. Es una barbaridad cometer esas acciones indignas que demuestran inconsecuencia, ignorancia, o maldad, o perversidad. No sé yo qué voy a hacer. Me voy al proverbio de inspiración bíblica que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Así se lo dijimos cuando salió electo senador, porque su votación fue abrumadora, pero gente muy importante del PRM participó en esa votación, alojado en el Congreso, gente con expedientes feos y pesados, pendientes. Estamos mala compañía desde entonces. Lo aconsejamos que se retire a reflexionar, porque así no le llegará tiempo de poder. Por mucho que sea el aprecio y la lisonjería y la caricia que le dé la oligarquía, porque lo ve blando, porque ella sabe que no es capaz de emprender acciones, ni siquiera de tratar los temas que a ellos les interesa que no se toquen. Pero yo debo de comenzar a hacer la prueba. Y los muchachos, mis hijos, me llevaron pruebas abrumadoras. Algunas de ellas que dije, no, son muy fuertes. De entonces, de nuestras posiciones. Sin embargo, hubo dos fragmentos de discurso de mi hijo Pelegrín en el Congreso, en la Cámara de Diputados, del año 14, donde él hacía alusión a intervenciones que había hecho en el tiempo final, en el tiempo del gobierno de Leonel Fernández, sobre la mala percepción, lo incorrecto de visualizar las relaciones nuestras con Haití. Y al oírlo, confieso, me impresioné. No había oído a Pelegrín en los debates de la Cámara de Diputados, aunque parezca paradójico. Y al oírlo dije, ¿y este orador? Yo no sabía que tenía un orador parlamentario de esa categoría. Y le dije, tus discursos amonestando tanto a Leonel Fernández como al propio Danilo Medina, que después dio motivos sobrados para que nosotros nos apartáramos. Ya nos habíamos apartado del gobierno. Exhibiéramos cuál fue la línea nuestra, qué coherente, qué seria.
que no se ha variado nunca. Ahí no ha habido atenuación, ni hamaca, ni silencio, nunca. Voy a darte albergue en la pregunta. Son 4 minutos, 2 fracciones, 2 fragmentos de intervenciones de Pelegrín Castillo Semán cuando era legislador, diputado, porque las encontré elocuentes y convincentes en grado sumo. Veamos. Esas buenas relaciones que hay con Haití son más formales que reales, porque son relaciones buenas fundadas ¿en qué? En el incumplimiento de la Constitución y de las leyes dominicanas. Tenemos buenas relaciones porque tenemos una frontera abierta. Tenemos buenas relaciones porque los consulados dominicanos están repartiendo sin restricciones visas. Tenemos buenas relaciones porque estamos permitiendo la desnacionalización de los mercados laborales, perjudicando a los dominicanos más pobres. Y no lo digo yo, sino los informes de los organismos internacionales de lucha contra la pobreza. Tenemos buenas relaciones porque hemos permitido que el registro civil y electoral del país sea falsificado considerablemente, otorgándole la nacionalidad que no le corresponde a cientos de miles de nacionales haitianos que están decidiendo aquí procesos electorales en muchas zonas del país. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos seriamente cuál es el sentido de esas buenas relaciones. Tenemos buenas relaciones porque estamos aquí, sectores de la política, del empresariado, de la sociedad civil, de la intelectualidad, tratando de obtener ventajas con las potencias y con los organismos internacionales sobre la base de administrar la crisis haitiana en República Dominicana. Y de esa manera no ayudamos a Haití. Haití necesita como nación un esfuerzo serio de solidaridad con Haití en Haití para reconstruir Haití. Y eso no va a venir mientras aquí existan posiciones complacientes. Tenemos que ver los intereses de Estado, los intereses internacionales del país. El 12 de enero el país manifestó su gran generosidad y debe mantener esa generosidad, pero esa generosidad tiene que tener límites, porque si no se confunden, como se han venido confundiendo, y entienden que la solución de los problemas haitianos están aquí. Y nosotros somos los responsables de decirle al mundo, queremos una solución a los problemas de Haití, pero esa solución no está en República Dominicana. Queremos una solución a los problemas de Haití, pero nosotros no podemos ejercer hegemonía o tutela, como han pretendido autoridades dominicanas, ingiriéndose en la política haitiana. Queremos una solución a los problemas de Haití y estamos dispuestos a cooperar con la comunidad internacional, pero esa cooperación tiene que ser subordinada a que sea multilateral, que se involucre todo el mundo. Han ofrecido miles de millones para ayudar a Haití y los propios haitianos se preguntan, ¿dónde están esos recursos? Incluso ahora mismo acaba de suceder una situación aquí que a nosotros como país no nos conviene. Se hizo esa reunión última, presidida por el presidente Fernández y el presidente Clinton, y resultó un fiasco. Y ya fue denunciada por el presidente de Cuba como una maniobra engañosa, reclamando que digan dónde están los recursos para la reconstrucción de Haití. Pensemos bien en este tema. Pensemos bien en este tema, porque del manejo de esta situación depende la existencia misma del Estado dominicano, de su soberanía, de su potencial de desarrollo, de su identidad.
que todos tenemos el deber de preservar. Pues bien, hemos tenido algunos contratiempos técnicos con los equipos de grabación nuestros, pero esperamos que el injerto de esta breve participación de Pelegrín en la Cámara de Diputados sea más que suficiente para desnudar la falacia. Es decir, que nosotros somos unos oportunistas. Después que sirvieron en inmigración, ahora vienen a criticar. No, desde entonces. La carta ahora que acaba de enviar José Ricardo Taveras Blanco, explicando todos los detalles, dignísima y correcta, es un elemento tremendo y demoledor de la falacia. Pero ese discurso, por el tiempo en que se hizo, resulta todavía más apropiado. De manera que yo quería esta parte meterla porque tengo que cuidar más la honra del partido político que fundara la Fuerza Nacional Progresista. Creo que hemos cumplido la misión fundacional, fuerza de testimonio y eventualmente de relevo. Yo quiero decirle que esos discursos que pronunciaba Pelegrín, haciendo alusión a esas posiciones nuestras, Pelegrín pasó a ser candidato presidencial para el 16. Y no fue oído como a su padre. No fue oído como su padre en el alerta, en la advertencia de lo que vendría. De eso hace 13 años. Y no le estamos pasando cuenta al pueblo diciéndole, ustedes tienen lo que han tenido, lo que merecen. No, hemos estado trabajando con humildad en el actual gobierno, diciéndole al presidente, dando consejos, advirtiéndole de que asume ese discurso, que si lo asume se va a afianzar su palabra, que sea guía, que llame, no como hizo ahora, a 3 expresidentes, los que están vivos, porque hay 2 que han fijado sus posiciones. Uno que dijo, dejen a esa gente tranquila, esa gente es necesaria, indispensable para la producción agrícola y para la construcción, Hipólito Mejía. Y otro que ni hablar, sabemos todo, que desde el año en que tomó posesión, el 12, trabajó en favor de vender la República. A cambio se vio luego con la ocupación militar del Congreso cuando pretendía la modificación a la cañona de la Constitución, permanecer en el poder. Una satrapía tipo Maduro, tipo Ortega. Y el pueblo se lanzó a las calles, y Luis Abinader también, y Leonel Fernández también. Independientemente de la llamada de Pompeo, famosa, después de aquella advertencia al desaparecido amigo, presidente del Senado entonces, Reinaldo. Dios mío, cuánto me apena recordarlo. Aguántala ahí. Danilo Medina, que yo lo advertí con mucha altura en el discurso que pronunciara en
en la Escuela de Formación Política Presidente Ramón Cáceres, el 6 de noviembre del 2011, cuando se firmó el último pacto con el PLD y nosotros. Leí el discurso, se lo pedí a doña Grisel y me lo localizó. Dios santo. Cuántas advertencias hice. Qué sano, qué constructivo, qué optimista me mostraba con el pase de la antorcha que se estaba produciendo. He contado otras veces que Pelegrín ha sido un guardián de los pactos de alianza nuestros. Y cuando le mandaron el primer modelo, Gustavo Montalvo, Pelegrín cometió el error de no mostrármelo. Porque si me lo mostraba no hubiera habido alianza. Porque era una trampa bochornosa, vergonzosa, en la cual firmarían Danilo Medina y Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández casi saldría de ahí para la cárcel, a hacer una serie de admisiones de cosas que ellos en su odio imaginaban. Y él lo que hizo fue y se lo llevó a Gustavo Montalvo. No, nosotros no admitimos eso. Eso no fue Leonel Fernández. Y hubo que variarlo. Estamos. Esta es la Fuerza Nacional Progresista. Se hizo un pacto correcto. Naturalmente, la situación de la tragedia haitiana y su imposible solución en primer término, cosa que a Gustavo Montalvo no le agradaba, porque Gustavo Montalvo entonces se reputaba como una especie de ficha o pieza de la embajada americana, que estaba a la cabeza de las superpotencias, supernaciones que han estado trabajando por la fusión, las tres primeras, que después se ha incorporado China como Rusia, en perjuicio nuestro. De manera que al leer este discurso me asombré. Andamos buscándolo grabado porque se transmitió por satélite, pero como estamos mudándonos de oficina, no lo hemos localizado para tratar de ponerlo en la hora de la respuesta que sea plausible hacerlo. Para que ustedes, amables seguidores de la respuesta, vean cuántas advertencias sanas se le hicieron a Danilo Medina sobre corrupción, una cosa increíble, sobre drogas, y analicen de inmediato lo que ocurrió después. ¿Cuál fue el balance de esa administración de gobierno desastrosa que ahora hemos visto como una especie de ingenuidad del presidente Abinader, convocándolo al diálogo nacional? Voy a esperar que recibir la carta oficial para dar mi respuesta. Usted, señor expresidente, tiene casos pendientes en justicia gravísimos de sus hermanos y hermanas, de sus cuñados, en los cuales este gobierno, antes con el Ministerio Público independiente, ya ni siquiera le llamó a usted para entrevistarle. Y no se podían cometer esos hechos si no era con su autorización o su aprobación. Y ahora va a decidir la suerte nacional. De la nación no la nación, del Estado que usted estuvo vendiendo. No, eso provocar demasiado al país. Se lo he advertido al presidente Abinader. Tenga cuidado
que eso va a traer un disgusto profundo en el ánimo público. Y se pueden desprender de ese enojo sucesos desagradables, de protestas públicas. Esos procesos están pasando y desgraciadamente ni en la prensa grande ni en las redes se están dando detalles del fondo que se está conociendo del primero, el que abarca a la familia directamente, como si hubiesen pedido audiencia a puerta cerrada, cosa que no ha sido. Se está celebrando audiencia pública, oral y contradictoria, porque se habrá de dictar una sentencia a nombre de la República. En la medida que ese rigor del Estado de Derecho no se cumpla, habría que esperar reacciones del pueblo. Pero bien, hay un aspecto que quiero tratar al final para robustecer este último tema que he estado tratando. Sin rispidez, simplemente como relato. Yo siempre he llamado la ley 169 la ley prostituta. Y algunos amigos me han dicho, ¿por qué tú insistes en esa forma tan dura de tratar una ley del Congreso? Digo, bueno, porque se buscó con malicia, se buscó con licencia, como un medio de evadir la aplicación del fallo 168, el glorioso fallo del 168, que organizó definitivamente todo lo relativo a la nacionalidad, el acceso a ella, los aspectos delicados que son el problema. Pero, relato dije, un día nos llama un importante empresario, amigo nuestro, consecuente y amigo de verdad. Llama a mis hijos y les dice que quiere verlos, que si el viejo puede ir mejor. Sí, papá iría. Fuimos a su establecimiento. Y nos dice, ni una palabra de más ni de menos. Puede haber de menos, los demás no. Estuve anoche con el presidente Medina hasta la medianoche y me dijo que el proyecto de ley del reconocimiento estaba listo para resolver el problema de los ilegales haitianos. Dice que se habló con todos, mencionó a Leonel Fernández, habló con hasta Milton Medina, Milton Rey Guevara está de acuerdo, y que el único clavito en el zapato que tenía eran los vinchos. A ver si yo podía influir con ustedes en la relación que tenemos para saber su parecer. Me agregó que el discurso nombrando a Pelegrín ministro de Energía y Minas, estaba listo para publicarse al día siguiente, el mismo día que se iba a despachar el proyecto de reconocimiento. Parece que a mi hijo Vinicio le pusieron una especie de palma incendiada en la cabeza. Y le digo, no. Nosotros no aceptamos ningún precio
Nuestra misión es servirle a la República. Eso es una barbaridad. No lo admitimos y lo vamos a denunciar. Bueno, se encrespó Juárez, se encrespó Pelegrín y yo tomé la palabra y ya ustedes podrán pensar cuál fue mi posición frente a ese amigo tan fraternal. Al día siguiente, notamos que el proyecto no se envió. Salió el decreto nombrando a Pelegrín ministro de Energía y Minas, que tenía 2 años pendientes para cumplir un pacto, una parte del pacto de alianza. Alianza que se hiciera ya en la escuela Ramón Cáceres, en el Pozo, en la estancia María Virgen, en la que Danilo dice: la Fuerza Nacional Progresista tiene que estar segura de que jamás produciré un hecho que sea de su desagrado. ¡Ay, Dios! Ya saben ustedes cuánto pasó. Fuimos a la fundación donde Leonel Fernández. Leonel Fernández nos recibe y dice: ¿cómo? Pero que yo di aprobación. Yo no he dado aprobación a eso. Vinieron a decirme así oficiosamente que ese proyecto iba y que ustedes y todos estaban de acuerdo. No, fuimos más lejos. Se llamó Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Milton estalló. La ira de Milton, hay que imaginarse cómo fue. Porque había dicho que hasta Milton estaba de acuerdo. Era una ley para dejar el fallo 168 totalmente sin efecto, violando la Constitución, porque el fallo constitucional era imponible al propio Congreso. Todos los poderes públicos deben obediencia. Bueno, ahí se recogió el proyecto. Después vino la 169, a la que yo llamo prostituta, sin afectar a las pobres muchachas que andan en esa desgracia de la prostitución. Pero sí tan feo y tan degradante para los hombres de responsabilidades públicas, porque quedan abiertos. Este fue y dijo en Venezuela: no hay problema, Maduro. Nosotros tenemos ya la ley lista para mejorar eso. Cuando Maduro dijo: si se meten con Haití, se meten contra nosotros. Un desastre. Eso ocurrió. ¿Cumplió la Fuerza Nacional Progresista con su misión? Sí. Si esa ley se hubiera dado con el aparente y fingido y falaz aprobación del Tribunal Constitucional, del Partido de Liberación, de los juicios, etc., el fallo quedaba totalmente abatido. Y ustedes se podrán imaginar lo que fue eso. Él no, él hizo así, la 169, y cuando se trabó su aplicación en los reconocimientos, que no eran suficientes, 3 años por decreto, prohibidas las deportaciones. ¡Ay, Dios! Un vendedor de patria abierto y descarado. La Fuerza Nacional Progresista nunca, después que salió de su lado por motivos parecidos, ha bajado su rigor en considerar el daño inmenso que ese partido, desgraciadamente en sus manos, le hizo al país en esa tragedia dominico-haitiana que estamos ahora teniendo como un fantasma insular de guerra híbrida. Porque si no ganaba Donald Trump y ganaba la señora Harris, venía la guerra. Ahora hemos visto la candidata a senadora, a embajadora, por Dios, Liz Campos, presentándose ante el Congreso y dice: voy a la embajada
me honro con que me honrara el presidente Trump, a combatir la influencia creciente del Partido Comunista Chino a través de los pactos que han hecho con China. Al que le sirva el sayo que se lo ponga. A contener el narcotráfico y a contener la migración ilegal. Buena noticia. De manera que a esa gente que nos trató de desacreditar y de ponernos como unos farsantes, que se olviden de eso, que nosotros estamos, como le dijera el presidente Bush en el año 1961, cuando fuera a conocer en la Feria de la Paz de entonces al general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría y a su hermano Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, que en paz descanse. Cuando se iba, ustedes no están pegados en la historia con alfileres. Ustedes son descendientes directos del restaurador Santiago Rodríguez. Miró hacia mí y me quiso decir, a usted también, por el tipo de relación familiar, de ascendencia que tenemos, deberes que cumplir sagrados con la patria, no para que estén en forma rastrera, tratando de disminuir esos méritos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, por sus canales 33 de Claro. Ese es el que, no, el 3 de cable ya no va. Como nuestra versión central. Y por Teleimpacto, los canales 52 de Claro y 22 del cable, a las 12 del mediodía de domingo y a las 9 de la noche de domingo. Que estaremos en YouTube ya alzado a partir de las 12 del mediodía de domingo, después de nuestra versión central. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo, si Dios quiere.